Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat de la Escuela de Pacientes. En este caso, un videochat que habla de pregunta artritis. Pregunta artritis porque tenemos un experto reumatólogo, probablemente, según el monitor de reputación sanitaria, el mejor reumatólogo de España. Él es jefe de servicio del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Aunque es granadino de nacimiento, vive en Córdoba, trabaja en Córdoba y es uno de los reumatólogos más importantes del país. Él ha sido presidente, hasta hace poco, presidente de la Sociedad Andaluza de Reumatología y está con nosotros para contestarnos a las preguntas que nos han llegado sobre el tema de artritis psoriásica, lupus, espondiloartritis, básicamente eso, ¿no? Por tanto, buenos días, Eduardo. Buenos días, Juan Carlos. Bien, pues nos vamos a las preguntas, Eduardo, las que nos han llegado y así vamos. La primera pregunta es si nos podrías explicar las diferencias, lo que son la artritis, la espondiloartritis, la artritis idiopática juvenil, el lupus, qué diferencias hay de cada una de ellas y qué son las características que tienen todas y cada una. Bueno, quizá merezca la pena hacer una breve introducción. No sé si se me oye bien, ¿eh? ¿Se oye bien? Perfecto. Bien. Sí, perfecto. Una breve introducción que nos sirva para contestar a esta pregunta, pero también que marque un poquitín conceptualmente lo que llevamos años intentando explicar, que es las enfermedades reumáticas. Habitualmente confundimos en la práctica habitual de la vida diaria, confundimos dolores del aparato locomotor, dolores musculares, dolores articulares, con enfermedad reumática. Y yo creo que es importante que quede claro que no todos los dolores articulares o musculares son debido a una enfermedad reumática. Por ejemplo, cuando hay una gripe, a todo el mundo le duelen muchísimo los músculos, le duele el cuerpo en general, pero no es una enfermedad reumática. Las enfermedades reumáticas cursan con dolor e inflamación, pero no, pero tienen una forma que es de mantenimiento de la enfermedad. Es decir, el concepto de enfermedad de signos o síntomas. Yo no sé si esto queda suficientemente claro. No todo el mundo que tiene una cervicalgia tiene que tener una enfermedad reumática. No todo el mundo que le duele una rodilla tiene que tener una enfermedad reumática, pero sí las enfermedades reumáticas cursan con esos síntomas. Eso está Dicho eso, clarísimo. Es decir, que una cosa es dolor y la otra es tener una enfermedad reumática. Es decir, que tú puedes tener dolor en una articulación por diferentes causas y no significa que sea debido a tener una enfermedad reumática. efectivamente. Entonces, si nos centramos ya en el concepto de enfermedad reumática, pues como cualquier otra enfermedad, se trata generalmente de enfermedades crónicas que se mantienen en el tiempo y que afectan a toda la población, o pueden afectar a toda la población, desde niños hasta ancianos, en edad laboral, en edad de estudio, o sea, ocupa todo el espectro de la población general. Claro está, lo que nosotros identificamos como enfermedad reumática es por la forma de expresión, por saber cómo se manifiesta la enfermedad. Y por eso a unas le llamamos artritis o artritis reumatoide, a otras le llamamos espondiloartritis, a otras le llamamos artrosis, a otras le llamamos lupus. En ese sentido, hay una regla que es sencilla y que la voy a intentar decir. Todas aquellas denominaciones que acaben en itis, es decir, artritis, espondiloartritis, todas las que acaben en itis se refieren a enfermedades inflamatorias, o sea, básicamente o fundamentalmente inflamatorias. Aquellas que acaben en osis, como artrosis o como osteoporosis, son enfermedades que clásicamente se llamaban degenerativas, aunque hoy día sabemos que también son inflamatorias, pero de bajo grado. No son muy inflamatorias, son de bajo grado. Entonces tenemos
las osis y las itis. Artritis. Artritis se refiere a cualquier proceso que curse con inflamación articular. Pero supongo yo que el paciente o la persona que ha preguntado se está refiriendo a una enfermedad que es artritis reumatoide o espondiloartritis anquilosante. Si quieres, podemos entrar ya en la definición de cada una de ellas. O seguimos adelante y ya lo iremos viendo. Yo intentaría definirlas. Artritis reumatoide, que es decir, artritis hemos dicho que era una inflamación, ¿no? Efectivamente. Y la artritis reumatoide se caracteriza por... Bien, pues vayamos por partes. Artritis reumatoide es una enfermedad reumática crónica que afecta fundamentalmente a mujeres en razón de 4:1 a mujeres a partir de la cuarta década de la vida, que es sistémica, es decir, que no solamente afecta a muchas articulaciones, que es por eso se llama poliartritis, afecta a muchas articulaciones, sobre todo articulaciones de manos, pies, rodillas y hombros, de manera simétrica y de manera evolutiva. Esta es una enfermedad que no solamente afecta a estas articulaciones, sino que tiene también un componente sistémico importante. Aparece anemia, aparecen comorbilidades como problemas de tipo, incluso puede haber pulmonares, puede haber hematológicos, es decir, que es una enfermedad sistémica crónica. Es artritis reumatoide. Lo que pasa es que artritis reumatoide es aquella forma que ya está establecida y diagnosticada. A nosotros nos importa muchísimo más la fase pre-reumatoide, es decir, la fase en la que la artritis es de comienzo y tenemos que identificarla. Ese en primer lugar, esa es artritis reumatoide, en mujeres a partir de la cuarta década de la vida y caracterizada por poliartritis, muchas articulaciones. Simétrica has dicho, ¿no? Simétrica. Afecta sobre todo a los nudillos, que son las metacarpofalángicas, a los nudillos de ambas manos, de ambos pies, a las rodillas, a los hombros y en ocasiones a las caderas. Eso es lo característico. Vale, muy bien. Por tanto, ya tenemos definida una. Espondiloartritis, que tú eres una de las personas más importantes investigadoras, conocedoras del ámbito de la espondiloartritis. Cuéntanos sobre la espondiloartritis. Espondiloartritis significa, espóndilo significa columna vertebral, por lo tanto es artritis de la columna vertebral. Es una enfermedad que no te voy a decir la cara opuesta de la moneda, pero fíjate la diferencia. La espondiloartritis es una enfermedad que afecta fundamentalmente a individuos muy jóvenes, en la tercera década de la vida, y fundamentalmente a hombres, aunque también se da en mujeres. Y casi nunca afecta a las manos, a los pies, ni a las rodillas, y afecta sobre todo a lo que es la columna vertebral, desde el cuello hasta la cintura. De tal forma que, por eso se llama espondiloartritis, porque es una inflamación de las articulaciones intervertebrales. La tendencia, por lo que se llamaba espondiloartritis anquilosante, es porque esa inflamación daba lugar a la formación de hueso nuevo y daba lugar a la formación de una fusión. Se fusionaban, se fundían todas las vértebras desde arriba hasta abajo, dando lugar a una rigidez tremenda. Esta es una enfermedad que es tan característica que cuando ves a una persona con la enfermedad por la calle enseguida lo detecta en una forma de andar. ¿Cuál es nuestro reto actual? Nuestro reto actual es identificar, porque sabemos que si identificamos a los pacientes con espondiloartritis muy precozmente, no se llegaría a esa fase de anquilosis. Debo decir también, y perdona que te corte, que además de la afectación de la columna vertebral, hay afectación intestinal, del ojo, puede haber que con uveitis, de la piel con psoriasis y algunas otras manifestaciones que nos servirían para identificarlo. Por ejemplo, la presencia de antecedentes familiares en la mayoría de los pacientes.
Perfecto, muy bien. Por tanto, ya tenemos una segunda definida, la espondiloartritis, y hemos visto que básicamente columna y que tiene otras afectaciones que diríamos pueden afectar a todo el cuerpo de alguna forma o muchas partes del cuerpo, ¿no? Efectivamente. La tercera que tenemos, lupus, enfermedad reumática, lupus podría estar metida dentro de estas enfermedades reumáticas que hemos hablado. Bien, si no te importa, introduzco una que vendría a continuación inmediatamente de artritis reumatoide y espondiloartritis. Una que han preguntado que es artritis psoriásica. Ah, perdón, sí, naturalmente. No, está bien, inmediatamente vamos a lupus. Artritis psoriásica es una enfermedad que solapa los signos y síntomas de la artritis reumatoide con los de la espondiloartritis. Es decir, tiene las características clínicas de la artritis reumatoide, pero en un individuo con psoriasis. Y la psoriasis es una característica de la espondiloartritis. Digamos que es una enfermedad de solapamiento, aunque esto es, cualquiera que me diga diría esto es un disparate, pero bueno, digamos una enfermedad que comparte características de las artritis, porque afecta a pequeñas articulaciones de manos y de pies, y de psoriasis y de columna vertebral. Entonces, artritis psoriásica es una artritis o espondiloartritis en un individuo o persona con psoriasis. Y con eso lo dejamos listo. Si quieres, vamos al lupus. Perfecto. Podemos entrar también, me ha quedado la artritis idiopática juvenil, que es un nombre más difícil, pero que también forma parte de las que se llama la A y J, ¿no? Sí, la artritis, está bien. Vamos a ver, la artritis idiopática juvenil durante mucho tiempo se había pensado que era la forma juvenil de la artritis reumatoide, pero no es verdad. Llamamos artritis idiopática juvenil a todo proceso reumático inflamatorio que aparezca en un niño menor de 7 años. ¿Por qué? Porque es una forma de comienzo que después puede evolucionar hacia una forma de artritis reumatoide clásica o hacia una forma de espondiloartritis clásica. Pero es la forma típica de comienzo de la artritis en los niños. Y no pensemos ni por un momento que es infrecuente, de infrecuente nada. Es una enfermedad, hombre, tampoco digamos que un 1% de la población, no es verdad, pero que hay bastantes niños con artritis idiopática juvenil, que cursan normalmente y además no se esconden, es decir, que no pueden pensar algún padre o madre que me esté escuchando, ¿y si mi niño la tiene? No, esto cuando aparece es evidente, una rodilla hinchada, un tobillo hinchado, un dolor lumbar persistente. Esos además son signos y síntomas que son muy evidentes y que enseguida la madre o el padre se dan cuenta. Esta artritis idiopática juvenil tiene es toda una enfermedad que, aunque se refleja en las articulaciones, también puede afectar a otros tejidos y a otros órganos. Por eso es fundamental que ante cualquier indicio de artritis, de limitación de la movilidad, inmediatamente sea dirigida al reumatólogo pediatra o al pediatra reumatólogo. Muy bien. Por tanto, ya tenemos más información, tenemos ya visto las itis, ¿no? Diríamos, espondiloartritis, artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil. ¿Qué podríamos decir del lupus? Perdón. Bien, al lado de las artritis hay otras enfermedades sistémicas, porque he querido dejar claro que todas estas enfermedades reumáticas no es solamente de las articulaciones, sino que además son sistémicas. Hay otras enfermedades sistémicas que comparten con las artritis su forma de comienzo de la enfermedad, es decir, digamos su causa. Y su causa es autoinmunitaria. Es decir, son enfermedades que se denominan enfermedades autoinmunes sistémicas que tienen poca expresión en las articulaciones, pero muchísima expresión en otros órganos como son corazón, como son pulmones, como son piel. Sobre todo se localizan a esos niveles: riñón, corazón, pulmones, piel. En ese contexto, que son enfermedades autoinmunes sistémicas, hay varias enfermedades que ahora las comentaré, pero la princeps, digamos,
la paradigmática desde el punto de vista de la que es más probable, la más frecuente, se llama lupus. Lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica, autoinmune, que afecta sobre todo, en esta ocasión, básicamente a mujeres jóvenes y que suele comenzar con signos tan poco sugestivos como cansancio, febrícula, fotofobia, es decir, molestia del sol, algún trastorno de tipo, ya lo he dicho, de cansancio, pero un cansancio muy especial, muy desde por la mañana. Aparecen manifestaciones en la piel como rash cutáneo en la cara, o aparecen manifestaciones en las manos como que se ponen blanquecinas al contacto con el agua. Es decir, son signos y síntomas muy poco, digamos, sugestivos de enfermedad, pero que se mantienen en el tiempo. Y esta es una enfermedad francamente importante, por no llamar grave. Es una enfermedad francamente importante. Se llama lupus, de lobo, porque los clásicos, esta enfermedad se conoce desde mucho tiempo, casi de la Edad Media prácticamente ya había descripciones, era por las características de las lesiones en la piel. Hablaban de que parecía el bocado de un lobo. Es una enfermedad que es importante, que hoy día tiene buen tratamiento, siempre y cuando se diagnostique y se trate a tiempo. Muy bien, pues ya tenemos un poco las itis, el lupus y una pequeña, aunque has hablado de la diferencia entre las itis y las osis, diferencia artritis-artrosis, que muchas veces seguro que tenéis muchas consultas en la cual no distinguen entre artritis y artrosis. ¿Algún comentario sobre eso que podríamos ayudar a nuestros pacientes? Sí, me parece, Carles, muy pertinente. Vamos a ver si soy capaz de identificar la diferencia que hay entre artritis y artrosis desde el punto de vista de expresión clínica. Las artritis, incluido el lupus, son enfermedades sistémicas, afectan a todo el organismo como tal. El paciente está enfermo globalmente. Hay cansancio, hay rigidez, hay anemia, hay trastornos renales. En tanto en cuanto que la artrosis es una enfermedad local, afecta a la articulación que está afectada. Es decir, a una artrosis de rodilla, lo único que duele es la rodilla. Invalida mucho, pero lo que duele es la rodilla. Claro que puede ser de las dos rodillas, ¿vale? Pero duelen las dos rodillas. Ni hay anemia, ni hay aumento de la velocidad, ni la persona está cansada. Hay dolor local con inflamación. Lo mismo podemos hablar de la artrosis la más frecuente de todas es la artrosis de rodilla, que se caracteriza, y que quizás pueda decir unos cuantos datos que les pueda, dolor en la rodilla que aparece fundamentalmente al levantarse después de estar un buen rato sentado. Cuando el individuo se levanta, nota un dolor intenso, da unos cuantos pasos y se alivia. Aumenta muchísimo al bajar las escaleras, no tanto al subirlas como al bajarlas. Limita muchísimo la extensión de la rodilla, se nota que la rodilla está hinchada, está caliente. Sobre todo duele a la movilización y se alivia con el reposo. Esas son las características de la artrosis. También pudiera ser artrosis de cadera, que es bastante frecuente, de hecho es uno de los motivos más frecuentes de hacer, y esto lo notará la persona cuando note que al sentarse, por ejemplo, en el baño, esto es que se lo contamos a los pacientes, oiga usted, al sentarse, al levantarse del baño, ¡ay, me da un dolor en la ingle que no puedo soportarlo! Eso es artrosis de cadera. Artrosis de columna lumbar, y además es muy frecuente. La artrosis de columna lumbar es un dolor insoportable en ocasiones a la sobrepeso, a la sobrecarga, al hacer largas caminatas o al estar mucho rato de pie. Eso es lo típico de la artrosis. Muy bien. Tenemos una pregunta alrededor de lo que has explicado del lupus, un comentario. Nuria, que tiene en Twitter, tiene su dirección es Tu Lupus, dice que ella se ha expresado el lupus, donde más se ha expresado es en las articulaciones, dice y bastante.
Sí, es cierto. Claro, lo que digo no es para no es para casos particulares, es la generalidad. Es decir, si comparamos una población de lupus con una población de artritis reumatoide, la población de lupus no más del 10% tienen artritis franca. Pero sí que es verdad que patología y dolor en las articulaciones de las manos y de los pies ocurre dolor, y digamos rigidez ocurre con bastante frecuencia, en el 40 o 50% de los casos. A veces incluso sin fenómenos inflamatorios, sino únicamente dolorosos y de limitación. Lo que sí es posible es que quizás tendría que ser alguna consideración. Hay datos actuales que hablan de un solapamiento entre lupus y artritis reumatoide precisamente por ser las dos enfermedades autoinmunes sistémicas. Hay un cierto solapamiento, aunque claramente el lupus tiene unos anticuerpos que no tiene la artritis reumatoide, pero sí que es verdad, tal como dice Nuria, que hay pacientes con lupus que le hace sufrir bastante las articulaciones. No llega a ser, lo que no llega a ser son, se lo digo para su información de ella, estas artritis no llegan a ser destructivas como ocurre en la artritis reumatoide. Son artritis dolorosas, pero normalmente conservan bien la función. Que sería un poco la diferencia, lo que diferencia de lo que es una artritis en estado puro, diríamos, una artritis reumatoide, ¿no? Exactamente. En este caso sería la intensidad, gravedad y evolución del daño o de la destrucción articular. Perfecto. Ya tenemos alguna información, ya hemos distinguido las artritis, artrosis, espondiloartritis, artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica, lupus, ya hemos hecho un barrido por esta historia. Nos metemos en la artritis reumatoide un poco. Hay una pregunta que dice una paciente, dice, ¿tiene cura? Bien. Como diría aquel, se lo digo a la paciente, me alegro que me haga esta pregunta. Como enfermedad crónica que es, no tiene cura. Y voy a hacer mínimamente un paréntesis. ¿A qué le llamamos cura? Cura le llamamos a volver al estado anterior a empezar la enfermedad. Eso no ocurre. Es decir, todas las enfermedades crónicas, por definición, se ha pasado de un estado de salud a un estado de enfermedad. Y normalmente, salvo en infecciones o en enfermedades que son tratables quirúrgicamente, una vez que se pasa ese Rubicón del estado de salud al estado de enfermedad, ya no regresa hacia atrás. La hipertensión, la diabetes, la hipertrofia venenosa de próstata, cualquier enfermedad que sea crónica, una vez que has pasado el Rubicón, no. Lo que sí se consigue es volver a estar casi como si no hubieras pasado el Rubicón. Es decir, se puede conseguir lo que se llama, y esto es un concepto importante para todos los que me estén escuchando, un concepto que debemos de potenciar, que es el concepto de remisión de la enfermedad. Remitir una enfermedad quiere decir que tienes la enfermedad, pero como si no la tuviera. Pero no solamente en los signos y síntomas que te aquejan, sino que no está habiendo daño estructural por debajo ni por dentro que tú no te estés dando cuenta. Remitir una enfermedad, hoy día podemos conseguirlo. Las nuevas terapias han conseguido que podamos meter en remisión al 25, 30, 35% de nuestros pacientes. Meter en remisión, repito, quiere decir, tengo la enfermedad, porque la tengo los síntomas, tengo la analítica, pero con este tratamiento puedo hacer mi vida rigurosamente normal como si no la tuviera. Y eso es un cambio muy importante, porque eso ha cambiado probablemente a esa 30%, 25-30% de personas les ha cambiado la vida de alguna forma, ¿no? Sin lugar a dudas, ese ha sido el gran salto y el gran beneficio que hemos tenido con las terapias biológicas. Todas las enfermedades reumáticas, o por lo menos de las que estamos hablando, al tener un componente de respuesta inflamatoria alterada y aumentada, hemos podido localizar cuáles son los agentes moleculares que inducen esa respuesta inflamatoria y los estamos bloqueando. Los bloqueantes del TNF-alfa consiguen que la respuesta inflamatoria baje, pues si estamos en una escala de 10, pues que se ponga en el 2 o en el 1 y se pueda hacer una vida
más que se pueda hacer una vida con buena calidad de vida, es sobre todo que no se avance en la enfermedad. Joan Carles, te voy a hacer, vamos, yo soy mayor que tú, pero te voy a hacer una memoria, es decir, una fotografía. Cuando yo empecé en reumatología, las puertas de las consultas de reumatología estaban llenas de sillas de ruedas, bastones, muletas, incluso camillas. Hoy os pido a quien quiera que vaya a ver las consultas de reumatología, las de Córdoba, las de Granada, y verán que bueno, puede haber alguien con un bastón, puede haber alguien más o menos, pero nada, esa evolución inexorable a la destrucción, a la discapacidad funcional, eso ya no existe gracias a estas terapias, gracias al nuevo conocimiento. O sea, eso ha sido una revolución absoluta. Lo que pasa es que se nos olvida lo que era la reumatología hace 20 años, no más. Eso es un cambio espectacular, diríamos, ¿no? En ese sentido, hemos pasado de, es verdad, de esa visión de la reumatología muy centrada en la discapacidad a la más normalidad, diríamos, ¿no? Claro, así es. Y yo creo que el objetivo fundamental del tratamiento de la enfermedad reumática son, punto A, conseguir la remisión del paciente. Y punto B, y eso espero que en los próximos 5 o 10 años lo veamos. Fíjate que yo pienso que cuando una enfermedad reumática empieza a manifestarse, ya vamos tarde, aunque sea en el primer síntoma. Porque antes de que aparezca el primer síntoma, ya hay enfermedad. Se sabe que durante meses o incluso años se está, digamos, organizando, montando, desorganizando, y la aparición de una artritis es, digamos, el final de un proceso. Si fuésemos capaces de identificar ese proceso preartrítico, y ya lo somos en algunas enfermedades, la enfermedad no daría lugar, o sea, no aparecería la enfermedad. Muy bien, pues hay una pregunta sobre las causas de la artritis. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa a una persona? ¿Por qué tiene una artritis? ¿Qué es lo que es una pregunta que nos hace la persona que nos ha preguntado sobre la cura, nos pregunta sobre las causas? Veamos. En esto tendríamos que diferenciar, en principio, seguro que hay más, pero en principio voy a decir 5 posibles causas que identifican a cada una de las enfermedades. Hablemos de las enfermedades autoinmunes sistémicas: artritis reumatoide, lupus, artritis psoriásica. Estas enfermedades normalmente aparecen por un trastorno intrínseco del individuo, de la persona, que no reconoce alguna estructura propia. Es decir, es lo que se llama una autoinmunidad. Es decir, en un momento determinado, por alguna causa que no conocemos todavía, el organismo empieza a protestar sobre una propia estructura. Es decir, se pone en marcha una respuesta. Es como la alergia. Es decir, tiene un contacto externo y rápidamente pone en marcha un proceso de defensa contra eso. Pues exactamente eso es lo que ocurre. Se piensa que probablemente, se piensa ahora mismo, algún virus o alguna especie de virus que para otros individuos que genéticamente no están predispuestos puede poner en marcha una respuesta inflamatoria que se autoperpetúa. Esa es la enfermedad autoinmune sistémica, es decir, una causa intrínseca, interna. En la espondiloartritis, sin embargo, sí se sabe que hay un agente externo claramente. O sea, sin una infección previa, es muy raro que se desarrolle una espondiloartritis. Lo que pasa es que esa infección previa tiene que ocurrir sobre individuos genéticamente predispuestos. Por eso decía yo que hay una gran agregación familiar. Hay un gen, que es el HLA-B27, que está presente en el 90% de los pacientes con espondiloartritis. Si esos pacientes se ponen en contacto con alguna infección bacteriana o enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad de transmisión sexual, tienen muchas posibilidades de desarrollar. Luego hay otras causas, por ejemplo, no hemos hablado de la gota, que es otra enfermedad reumática. La causa de la gota pues, son trastornos alimenticios, incluso trastornos genéticos. Y las causas de las enfermedades más prevalentes, como son las artrosis, sobre todo son sobre un terreno genético previamente predispuesto, malas alineaciones de la columna,
malas alineaciones de las piernas, exceso de sobrecarga, trastorno en la marcha, o sea, que haya un miembro más... Esos son causas que dan lugar a las enfermedades más frecuentes, que son la artrosis. La espondiloartritis y la artritis no son más graves, pero las más frecuentes son las artrosis. No sé si ha quedado claro. Sí, muy, muy claro. De alguna forma, si yéndonos a tu respuesta, diríamos que la cuestión de la herencia, de alguna forma, que hay una pregunta sobre la cuestión, está más ligado al componente hereditario, está más ligado a la espondiloartritis, entiendo. Sí, es verdad, la espondiloartritis hay un componente hereditario tremendamente fuerte, pero hoy día sabemos que también en las artritis, en los lupus, hay un cierto carácter, es decir, vamos a ver, la herencia no es la herencia de padre a hijo, es lo que, no, la herencia a la que yo me refiero es una herencia de determinadas proteínas, o sea, tú tienes una forma de responder a una agresión externa de una manera que está condicionada genéticamente. Es decir, no podemos saber, por ejemplo, es posible que no lo esté explicando bien, lo voy a decir más claramente. Hoy día podemos conocer el perfil genético y lo más importante, y epigenético de un paciente y saber, esto será de aquí a unos cuantos años, hacia qué enfermedad está predispuesto por tener esa genética. Es decir, ya sabemos, de hecho ya se están probando que hay personas que si suman una serie de factores genéticos, la posibilidad de desarrollar una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa o una artritis reumatoide es muy superior a la media. Por eso, respondiendo a lo que tú dices, es la herencia, pero no solamente la herencia, es toda la carga genética. O sea, no es solamente el que hereda el color de los ojos de tus padres, sino toda la carga genética que no es solamente la de tu padre, es la de tu padre, la de tu madre y la... Perfecto, muy bien. Yo creo que ha quedado muy claro, Eduardo. Para los que nos siguen, estamos en el videochat Pregunta Artritis con el doctor Eduardo Collantes, jefe de servicio del Hospital Universitario Reina Sofía, persona reumatólogo con un papel muy importante, no solo a nivel andaluz, sino a nivel nacional e internacional, con una línea investigadora muy importante en el ámbito de la espondiloartritis. Y seguimos preguntando sobre el tema de la artritis reumatoide en estos momentos. Dice, hay una pregunta alrededor del ejercicio físico. Si es bueno o no es bueno el ejercicio físico para las personas que tienen artritis. Bien, para las personas que tienen artritis y para el resto de personas que tienen enfermedades reumáticas inflamatorias, el ejercicio físico bajo vigilancia especializada es bueno y se debe de hacer. Lo que no se puede hacer es ejercicio físico de una manera desordenada o por profesional o por no profesionales de la medicina deportiva o medicina rehabilitadora fisioterapia. ¿Y por qué? Pues porque los fisioterapeutas son los que por su conocimiento y su profesionalidad conocen cuáles son los grupos musculares que hay que desarrollarlo y cómo hay que desarrollarlo. Es decir, yo no le diría nunca a un paciente con artritis reumatoide, váyase usted a un gimnasio y haga usted lo que le digan allí. Yo le diría, vaya usted a un fisioterapeuta y si el fisioterapeuta, una vez que ha valorado su masa muscular, su balance muscular, qué articulaciones son las que tiene usted afectadas, cuál es su peso, una vez que haga una valoración completa, le indicarán cuáles son las medidas físicas que usted debe de hacer. Es decir, la respuesta es sí, hay que hacer ejercicio, además es fundamental, la fisioterapia es fundamental, pero bajo un prisma... Una supervisión, ¿no? Una supervisión en este caso de alguien que tenga un fisioterapeuta, un médico deportivo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, sí. Los médicos de medicina del deporte, por lo menos los que yo he tenido la oportunidad de conocer, conocen muy bien las patologías, ¿eh? Y aunque no sean expertos en artritis, reumatoide y en espondilitis, pero saben qué es lo que hace daño y qué es lo que beneficia.
Muy bien. Hay una persona que nos pregunta que él hace ejercicio y que a veces tiene dolor. Entonces, si pregunta qué debo hacer si siento dolor cuando hago ejercicio. Hombre, como regla, digamos, básica, si el dolor es articular, debe de evitarlo, y si el dolor es muscular, probablemente sea por desuso. O sea, el dolor muscular puede intentar forzar un poquitín más para que el dolor muscular vaya mejorando, pero cuando el dolor es articular, probablemente estemos haciéndole daño a la articulación. Sí me gustaría hacer un comentario a este respecto. Los pacientes con espondiloartritis han encontrado algunos deportes que son especialmente, según dicen ellos, que les va especialmente bien. Por ejemplo, natación, por ejemplo, no sé cómo se diría, largas caminatas, no sé si es jogging o algo así, o sea, andar durante largo rato, terreno llano, calzado cómodo. En cuanto que los artríticos no han encontrado, parece ser que los artríticos, según comentan ellos, terapias como Tai Chi o como Pilates le puede ir bien, digamos como orientación un poquitín. Vale, perfecto. Muy bien. Hay una pregunta sobre el tema del sobrepeso y la artritis. Si hay una relación entre las dos historias, obesidad y sobrepeso y artritis. ¿Hay alguna relación? Hay una relación directísima entre sobrepeso y artrosis. Y ahora, sobrepeso y artritis también la hay, pero no para el desarrollo de la enfermedad, como ocurre en la artrosis, sino para el empeoramiento de la enfermedad. Si hay una articulación que esté afectada por artritis, la sobrecarga de esa articulación la hará que empeore, pero no es el sobrepeso el que hace que se desarrolle la enfermedad. Eso debe quedar claro, es decir, de todas formas, habitualmente con la artritis reumatoide y con lupus suelen ser enfermedades sistémicas que normalmente el individuo no tiene obesidad, pero vamos, no hay relación entre obesidad y artritis, salvo que es para empeorarla, y sí hay una relación directa entre obesidad y artrosis, hasta tal punto que un individuo con artrosis de rodilla, de cadera o de columna, si pierde peso, mejora espectacularmente. Muy bien. Por tanto, cuidado las personas con artrosis a la obesidad y al sobrepeso, porque diríamos que van ligados, ¿no? Más sobrepeso, peor para la artrosis, diríamos, ¿no? En ese sentido. Y aunque también es verdad que si una persona tiene que cuidarse porque eso puede perjudicar esa articulación que está afectada, ¿no? Justo, lo he debido explicar bien. Muy bien. Hay una pregunta sobre el tema de los nuevos tratamientos. Yo creo que lo has explicado muy bien, Eduardo, cuando has dicho que los tratamientos biológicos han permitido un cambio espectacular en ese sentido, ¿no? Y nos pregunta si una pregunta si son buenos tratamientos los medicamentos biológicos y si los nuevos tratamientos van por buena línea en ese sentido. Sí, ahí afortunadamente, como los primeros tratamientos biológicos fueron de tanta eficacia, o sea, una eficacia pues casi del 75 al 80% de los pacientes que se los ponían, la enfermedad funcionaba muy bien. No la enfermedad, mejoraban los pacientes. Ha hecho que se investigue mucho más buscando otras dianas terapéuticas. Dianas que van ya más dirigidas hacia lo que conocemos hoy como la terapia, la medicina personalizada. Es decir, saber en cada paciente prever qué tratamiento es el que le va a ir bien y cuál es el que no le va a ir bien. No porque le vaya mal, sino porque no le va a ser eficaz. Entonces, se están probando muchísimas nuevas dianas terapéuticas. Entre ellas, por ejemplo, he hablado de TNF-alfa, pero ahora está, por ejemplo, el uso de los antiinterleuquina 17, que es otra molécula tremendamente involucrada en la inflamación, la interleuquina 23, es decir, que el espectro es amplísimo y cada día iremos teniendo mejor. Si se refiere la pregunta, es que se ha cortado un momentín, no me he enterado muy bien. Si se refiere la pregunta a
los nuevos medicamentos que están saliendo que se denominan biosimilares, es decir, son fármacos, son exactamente igual que el fármaco original, solo que el fármaco original ya ha pasado su tiempo de caducidad y ya se utilizan biosimilares, son exactamente iguales que los fármacos originales. No sé si era por ahí va la pregunta. Por ahí va la pregunta, por ahí va la pregunta. La eficacia y la seguridad de los fármacos biosimilares es exactamente igual. O sea, no hay diferencias que puedan ser significativas en tanto en la eficacia y la seguridad de estos nuevos biosimilares. Hay una pregunta alrededor del tema de la infancia. Lo hemos hablado antes cuando hablabas de la artritis idiopática juvenil, pero de alguna forma esa visión de que la infancia no va relacionada con los problemas reumatológicos, ¿no? Y nos preguntan qué importancia tiene o qué papel tiene el tema de la artritis en los niños y en los jóvenes. Vamos a ver, la mayoría de las, bueno, la mayoría no, todas las enfermedades reumáticas de la infancia son enfermedades autoinmunes sistémicas, es decir, que son del mismo grupo que la artritis reumatoide o que la espondiloartritis. Es una forma anómala de reaccionar el organismo ante un agente que es desconocido y que hoy día no lo conocemos. Entonces, la importancia, hasta hace 10 años, la importancia era máxima. Es decir, la detección precoz era fundamental porque si no la destrucción articular era inexorable. En niños se detenía el crecimiento, había deformidades. Hoy día, y también gracias a los fármacos biológicos, hombre, las perspectivas de remisión, incluso de curación, entre comillas, de remisión de la enfermedad, son muchísimas en los niños, ¿eh? Responden muy bien a las terapias biológicas. Muy bien. Hay una pregunta sobre el tema de ¿puedo quedarme embarazada teniendo artritis reumatoide? Teniendo artritis reumatoide puede quedarse embarazada. Lo que tiene que tener cuidado es con los fármacos que esté tomando. En la artritis reumatoide, el embarazo, tiene que saberlo la persona, empeora la enfermedad, pero tenemos fármacos que pueden prevenir eso. En la servicio de tiempo, lo que se llaman los embarazos de alto riesgo de nuestras enfermas, sobre todo las de lupus, pero también las de artritis reumatoide. Cuando una paciente con artritis reumatoide o lupus quiera quedarse embarazada o tenga interés, de hecho nosotros lo preguntamos siempre, pero bueno, por si no se ha preguntado, tiene que decírselo a su reumatólogo. Oiga usted, yo quisiera quedarme embarazada. Entonces, tienen que, digamos, ser controlados tanto ella como su partner, o su compañero, porque ambos dos tienen que tener, o sea, es un procedimiento que se pone en marcha de acuerdo con los ginecólogos, entonces se va evaluando qué tratamientos puede hacer para que no le afecte al feto en el primer trimestre, en el segundo trimestre. Es decir, se puede quedar embarazada, pero con una vigilancia, no iba a decir que exhaustiva, pero una vigilancia significativa. Perfecto. Ahora tenemos algunas preguntas sobre artritis psoriásica. Y preguntan si psoriasis, es decir, tener psoriasis y tener artritis psoriásica están unidas. Normalmente los pacientes que tienen artritis psoriásica suele debutar primero la psoriasis y después hacer la artritis. Una de las preguntas que me parece que habían comentado era ¿qué posibilidades tengo de tener una artritis psoriásica si tengo psoriasis? Efectivamente. Bien. Eso no está cuantificado. Vamos, yo podría dar datos epidemiológicos que conozco bien, pero no van a ser válidos porque en cada población es diferente. Es decir, la población, los datos que tenemos son datos americanos, de Norteamérica, y los datos europeos. De todas formas, sí que es verdad que cuando un paciente con psoriasis, que es bastante frecuente en la población general, cuando un paciente con psoriasis observe dolor articular y otra cosa que le voy a comentar, pero observe dolor o inflamación, inmediatamente debe decirle a su dermatólogo, decírselo para que lo envíe al reumatólogo.
Pero le voy a decir un dato más que puede servirle casi, digamos, de vigilancia. Vigílense las uñas. Mientras las uñas están bien, normalmente no suele aparecer artritis psoriásica. No es verdad, pueden aparecer, pero vamos, en líneas generales, las uñas indican cuándo el proceso puede estar encarando una artritis psoriásica. ¿Y qué se ve en la uña? Pues se puede ver una especie de punteado, un punteado que debería enseñárselo al dermatólogo y si tiene alguna afectación. Luego también tiene importancia saber si en la familia hay alguna artritis psoriásica ya. Tiene también un fortísimo componente genético. Y la artritis psoriásica nos preguntan, ¿está solo en la piel o en otros órganos? La artritis psoriásica afecta sobre todo a la piel, como psoriasis, afecta a las articulaciones, no suele afectar a otros órganos como la espondiloartritis. No es infrecuente que la artritis psoriásica, algún paciente con artritis psoriásica presente uveitis. No es infrecuente, pero tampoco es de esperar. No suele tener tanta comorbilidad. Nos preguntan si la artritis psoriásica afecta a las personas mayores. Perdón, no te he oído bien, Juan Carlos. Si es una artritis psoriásica, una enfermedad más ligada a personas mayores. ¿Te refieres a personas mayores? Sí. La artritis psoriásica está ligada a personas. Aparece sobre los 45, entre 45 y 48 años. Y hay una última pregunta alrededor de la artritis psoriásica, y es que ¿cómo se trata la artritis psoriásica? ¿Cómo se trata? Igual que la artritis hay unas terapias biológicas excepcionales. Es decir, las terapias biológicas anti-TNF, interleuquinas 17 y 23, son muchísimo más eficaces que en la espondilitis y que en la artritis. Los pacientes llegan a blanquearse totalmente de la psoriasis y llegan a quedar libres de molestias. No en todos los casos, pero se pueden conseguir remisiones casi más frecuentemente que en la artritis reumatoide. Muy bien. Tenemos alguna pregunta sobre el tema de la espondiloartritis. Ahora nos vamos. Y nos pregunta una persona y es que ¿cómo distinguir los distintos tipos de espondiloartritis? Vamos a ver, hay dos tipos de espondiloartritis, la artritis axial y la periférica. La espondiloartritis axial, la característica que debe de tener el paciente es dolor lumbar inflamatorio, es decir, un dolor en la zona baja de la columna, fundamentalmente nocturno, segunda parte de la noche, que obliga a levantarse, es un dolor que es exquisitamente selectivo o que responde a los antiinflamatorios no esteroideos. Quien tenga una espondiloartritis y tenga ese dolor lumbar es una forma axial. Quien no lo tenga y tenga en cambio pues una rodilla afectada o un tobillo afectado o un hombro afectado, esas son formas periféricas. Tenemos una pregunta sobre el tema del diagnóstico, ¿no? Dice, una persona nos pregunta si necesitará una resonancia magnética para confirmar el diagnóstico de espondiloartritis y otra persona nos pregunta si es posible que su espondilitis no salga en una radiografía simple. Bueno, esto forma parte un poco de los nuevos criterios de identificación de los pacientes con espondilitis. Ante una sospecha por un dolor lumbar inflamatorio de las características que acabo de comentar, o sobre todo dolor lumbar inflamatorio de esas características, si está muy reciente, es decir, que el paciente lleve como 3 o 6 meses, en ese caso sería conveniente hacer un estudio de resonancia magnética, puesto que en la radiografía no aparecerá nada por lo menos hasta 5 o 6 años después. En la resonancia sí aparece mucho más frecuentemente, mucho más precozmente. Entonces, mi consejo es que si está en los primeros estadios, pero con sospecha clara, es decir, un individuo que es B27, una persona que es B27 positivo, que tiene un dolor lumbar inflamatorio que responde bien a los antiinflamatorios, este paciente, aunque en la radiografía, que es lo primero que se hace, no salga nada,
debería de hacerse una resonancia magnética para confirmarlo. Muy bien. Hay una pregunta sobre aspectos ligados al tratamiento. Dice si es recomendable el uso de fajas para inmovilizar la columna. En la espondiloartritis, nunca. Nunca. Pues ya saben ustedes. Salvo que se trate de una espondiloartrosis o de una hernia discal, que en ocasiones se confunde, y ahí es donde está indicado el uso de faja. Es decir, cuando el proceso es artrosis o hernia discal o condrosis, absolutamente de acuerdo con el uso de faja. Cuando sea espondiloartritis, no se debe de poner faja porque no se debe delimitar nunca la movilidad lumbar, porque si no al final termina anquilosándose. Muy bien. Tenemos alguna pregunta, Eduardo, sobre el lupus. Dice, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo se trata? ¿Cuál sería, qué le podríamos decir a esta paciente que dice que te admira, que por tanto te agradece tu respuesta y dice que te admira? Agradezco mucho el comentario. A ver, lupus hoy día normalmente no debe de tener complicación diagnóstica. Es decir, suele aparecer con estos signos inespecíficos que he comentado. Cansancio, fotofobia, manchas en la piel, algún trastorno en la coloración de las manos y luego una analítica sugestiva inmediatamente, es decir, un descenso de los linfocitos, un descenso de los leucocitos o una pequeña afectación renal. Y luego, sobre todo, los anticuerpos antinucleares, que eso incluso lo pueden pedir los médicos de familia. Los anticuerpos antinucleares, los anti-DNA, son patognomónicos de la enfermedad. Es decir, el diagnóstico no es difícil. Ahora, lo que sí es más difícil, y tiene que hacerlo un reumatólogo experimentado, y digo bien, un reumatólogo experimentado, es decidir con qué terapia comenzar. ¿Por qué lo digo? Porque el lupus suele tener asociada una comorbilidad que es más mala, que es el síndrome antifosfolípido. Esta comorbilidad que se asocia al lupus hay que detectarla a tiempo porque son trastornos de la coagulación y estos sí pueden dar algún problema grave. Por eso, mi insistencia en que el reumatólogo es el que tiene que decidir si utiliza hidroxicloroquina, utiliza metotrexate, utiliza aspirina o no utiliza aspirina. Es decir, lamento no poderle decir a la oyente cuál sería la terapia indicada en su caso, porque es que depende del perfil clínico que tenga la paciente. Si tiene un síndrome antifosfolípido añadido, lo mismo hay que anticoagular también. O sea, que va a depender. Yo, desde luego, le diría que se ponga en manos de su reumatólogo y seguro que lo va a hacer muy bien. Muy bien. Por tanto, control por parte del reumatólogo para poder ajustar tratamiento adecuado en función de su patología específica que le afecta. Tenemos una última pregunta y un comentario. Una última pregunta que es un conjunto de preguntas que van ligadas a qué se está investigando en estas enfermedades, qué posibilidades tenemos los pacientes y si hay alguna solución para el futuro próximo, que ya básicamente lo has anunciado, ¿no? Que el cambio ha sido espectacular y, por tanto, el futuro ha cambiado para muchas de estas personas. Pero nos preguntan básicamente qué se está investigando sobre artritis, sobre lupus, sobre espondiloartritis, en qué línea estáis investigando ahora. Bueno, en general, yo puedo comentar las líneas nuestras, pero vamos, un poco en general hay, digamos, como 3 niveles. Hay una investigación terapéutica, que es la de ensayos clínicos, en la que se están viendo la idoneidad en eficacia y en tolerancia de nuevos fármacos con nuevas dianas terapéuticas. Estamos intentando conocer qué fármaco es el que le va mejor a cada paciente para, una vez ya establecida la enfermedad, saber cuál es el tratamiento más adecuado para esa persona. Es decir, yo pondría como rótulo ahí la búsqueda de la medicina personalizada. Eso se hace a través de ensayos clínicos y estudios genéticos a la par, a la misma vez. Eso una vez con la enfermedad ya establecida.
antes de la enfermedad, o sea, intentando detectar qué es lo que puede propiciar la puesta en marcha y desarrollo de la enfermedad. Para dar respuesta a algunas de las preguntas que me habéis hecho, estamos intentando buscar qué otros factores del medio ambiente, llámesele gérmenes o llámesele la nueva línea de desarrollo que es la microbiota, qué relación tiene la presencia de diferentes microbiotas o de diferentes fenómenos epigenéticos en la aparición, la propia aparición de la enfermedad. Y luego, por otro lado, digamos, esas son las dos grandes líneas, es decir, ¿qué factores del medio ambiente influyen en la enfermedad? ¿Qué tratamientos son los más adecuados? Y luego nos queda algo que es de especial interés para nosotros, que es la mayoría de los pacientes con artritis reumatoide, con espondiloartritis y con lupus no se mueren de la enfermedad, se mueren por problemas cardiovasculares. Entonces, lo que ahora mismo se está investigando más es cómo minimizar el efecto que sobre los factores de riesgo cardiovascular tiene la propia enfermedad reumática. Por ahí van los tiros. Muy bien. Y tenemos un último comentario que nos hace Encarni y que dice, primero nos agradece por este video chat, dice que ella lleva casi 50 años con artritis y lo que sí me gustaría aportar es la importancia de la buena relación médico-paciente, que cuando salgan de la consulta no tengan dudas y sepan cómo tomarse el tratamiento y que no teman preguntar una y otra vez. Cuanto más sepa el paciente sobre su enfermedad, mejor será su adhesión al tratamiento y su evolución. Y por último, doctor Collantes, dice, y perdone mi atrevimiento, quiero animar a los pacientes a no dejar de estar activos, a no aislarse, porque creo que en cualquier enfermedad es bueno, pero en la artritis el estado de ánimo es mucho más importante. Juan Carlos, yo, vamos, seguro, no lo podría haber dicho ni la mitad de bien que lo ha dicho esta persona. Ha dicho exactamente lo que yo me harto de repetirle a mis residentes y a mi gente. Tiene toda la razón. La relación médico-paciente es fundamental. El paciente tiene que ser consciente de que la enfermedad quien la tiene es él. Y él tiene que cuidar de él mismo. Y yo ahí únicamente añadiría una cosa. La importancia de las asociaciones de pacientes. A mi juicio, han venido a solucionar un problema tremendo que era cuando tú ves a un paciente, el paciente sale de la consulta y puede salir muy contento pues porque lo has tratado bien, porque hemos llegado a un buen... Pero luego se va a su casa y está solo en su casa. Y allí vive su enfermedad, vive su pérdida de expectativa. Entonces, si hay un ambiente propicio como el que se puede hacer en algunas asociaciones de pacientes o en grupos de autoayuda, desde luego el paciente mejora en sus perspectivas de manera espectacular. Muy bien, pues ya ven ustedes, buen ánimo, ser optimista en el futuro. Los tratamientos han ayudado a un cambio muy importante en cómo es el abordaje de estas enfermedades y que sin duda este video chat seguro que habrá aclarado muchos aspectos que muchos pacientes tenían algunas dudas y que con el doctor Collantes, con Eduardo Collantes, hemos intentado intentar darle respuestas a estas dudas que tienen. Muchas gracias, Eduardo. No sé si hay alguna cuestión que quieras añadir o que quieras comentar. No, únicamente agradecerte a ti, a la Escuela Andaluza, el que nos deis la posibilidad de conectar con los pacientes que al fin y al cabo son nuestra razón de ser y nuestro motivo. Te agradezco mucho y sé que estáis en contar con nosotros cada vez que lo necesitéis. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí con nosotros, por aportar tu sabiduría y por ayudar a los pacientes. Un placer. Muchas gracias.